Amén, mis hermanos. Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Para mí, hermanos, ha sido una bendición el estar exponiendo la palabra de Dios en los salmos, ¿verdad? Pero hoy vamos a predicar un mensaje desde el Evangelio de Juan, donde nos quedamos, ¿verdad? Finalizamos Juan capítulo 6 y vamos a comenzar Juan capítulo 7. No sé si volveremos a los salmos o no, pero hoy el mensaje estará basado en Juan capítulo 7. Doy gracias a Dios por los mensajes que he predicado de los salmos, han sido de bendición para mi vida. Juan capítulo 7, versículo 28, y vamos a leer hasta el 38. ¿Juan 7 qué? Juan capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 28 y vamos a leer hasta el 38. ¿Están listos, mis hermanos? Amén. Yo voy a leer el 28, ustedes el 29 y todos nos reunimos en el 38. Al final de la lectura estaremos orando y dando gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 7, versículo 28. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno puso mano sobre él, porque, lean conmigo esa frase, porque aún no había llegado su hora. Una vez más, porque aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más milagros que los que éste ha hecho. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo: aún poco de tiempo estoy con vosotros y luego voy a Dios. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? Se irá por los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué palabra es esta que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Leemos el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre mío, te damos gracias por tu bendito amor, ágape, por tu misericordia, por tu paciencia, mi Dios, que has mostrado por gracia a nosotros, Señor. Has tenido a bien poner tu mirada en nosotros y darnos el perdón y salvación a través del manantial de vida que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos por Él, porque hoy gozamos de una esperanza de vida eterna, mi Dios, de un día estar en tu presencia y ver esa fe que implantaste en nosotros, verla hecha realidad. Llegará el día donde no ocuparemos más la fe, mi Dios, sino que estaremos en tu presencia por toda la eternidad. Padre, te doy gracias porque en este día te veo y te puedo sentir tu presencia en medio de este lugar, y veo tu amor reflejado en mis hermanos, veo a tu Hijo Jesucristo en nosotros y veo tu obra de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Úsame, Padre, para tu honra y tu gloria. Sé que soy frágil y débil, pero pon gracia en mí para predicar este mensaje. Usa mi boca, mi Dios, y dame temple, Padre mío, para poder exponer tu palabra, para poner de par en par tu palabra y poder predicarla. Mi Dios, estamos en tus manos, nada de esto es nuestro y todo es tuyo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar por un momento, mis hermanos? Hola, Lía. Puede tomar su lugar por un momento. Cada vez que voy a predicar la palabra, le digo al Señor: dame gracia para predicar.
tu palabra. Estamos, Juan capítulo 7, mis hermanos. Tal vez no podemos tal vez recordar todo lo que ya aprendimos en Juan capítulo 7, ¿verdad? Juan capítulo 1 habla acerca del verbo de Dios, el cual es Jesucristo mismo, ¿verdad? El verbo encarnado. Vimos la predicación del Juan el Bautista, si no me equivoco, Juan capítulo 2, el mensaje de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, ¿de qué habla Juan capítulo 3, hermanos? La salvación. De uno que vino de noche a Jesús, Nicodemo. Juan capítulo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide a ti de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Amén, mis hermanos. Juan capítulo 5, Jesús en el estanque de Bethesda, ¿verdad? Sanando al paralítico por 38 años, si no me recuerdo. Viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero, ¿verdad? Y el Señor le sana y le perdona sus pecados. Juan capítulo 6, vemos esa narrativa de Jesús con los fariseos, con los religiosos, con los inconversos, donde Jesús les dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y aún no lo supero, hermanos, Él es el pan vivo, ¿verdad? Que descendió del cielo, ¿verdad? Y ¿se acuerdan que ahí cometí un error con una palabra? A ver, Jairo, di pan vivo. Pan vivo. Jairo quiere decir pan vivo, ¿verdad? Porque ahí cambiamos una palabra. Pero Jesús estaba presentando a él como el pan de vida, ¿verdad? Les dice, pues Dios les mandó el maná del cielo, pero yo soy el pan de vida. Estaba presentándose a él mismo como el pan que podría saciar toda sed espiritual. Creo que estoy olvidando donde Jesús multiplica los panes, ¿verdad? Y los peces. Entonces, eso es lo que vimos en Juan, desde Juan capítulo 1 hasta Juan capítulo 6. No es todo lo que pudiéramos ver porque se entrelazan muchas obviamente cosas, pero también cosas que son doctrinales, que en algún momento, ¿verdad? A lo largo de esta carrera en lo que iremos juntos estaremos regresando al Evangelio de Juan. Recuerdan que les dije que para mí Juan se parece un poco a Romanos, ¿verdad? En algún sentido. Llegamos a Juan capítulo 7, no sé si recuerden que de una parte de Galilea, de esa es una bahía, ¿verdad? De agua dulce, de una localidad, llamémoslo así. Jesús se trasladó a otra ahí en Galilea, y es donde llegamos a Juan capítulo 7. Para entender este mensaje, mis hermanos, quiero plantear en ustedes un escenario que es muy importante. ¿Y qué es un escenario? El saber dónde Jesús estaba, qué estaba pasando y hacia dónde se iba a mover, para imaginarnos o darnos cuenta de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Me detuve en algún momento, Juan, a predicar Juan capítulo 7. Creo que el Señor aún no me lo permitía y no estaba listo para predicarlo, pero creo que el Señor me da esa oportunidad de predicarlo. Entonces, quiero plantear en ustedes un escenario para saber qué es lo que estaba pasando, qué es el contexto de los versículos que estamos leyendo. Entonces, regresemos a Juan capítulo 7, versículo 1. ¿Están conmigo? Muy bien. No sé por qué, hermanos, pero hoy el Señor siempre se muestra en este lugar, pero yo siento la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad? En este lugar. Cuando dijo la hermana, no es que esté sentimental, hermano, o sea, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo siento lo mismo. Dice Juan capítulo 7, versículo 1, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las que habían sucedido anteriormente. Recuerdan que Jesús multiplicó los panes, los peces, y de esa región se cambió a otra región donde algunos le siguieron en una barca, y Jesús les dijo, ustedes me siguen porque tienen hambre. Entonces, después de estas cosas, andaba Jesús, ya estando en ese lugar donde se había movido, dice, después de estas cosas, andaba Jesús, ¿dónde? Ok, y eso es plantear un escenario, saber dónde estaba Jesús, ¿verdad? Si has visto un poco el mapa de lo que es Galilea, esa bahía de agua dulce, sabes dónde se ubicaba Jesús. Él estaba en Galilea. Ponga mucha atención, mi hermano, porque es muy importante plantear el escenario, saber dónde estaba Jesús. Pues no quería andar
en Judea porque los judíos procuraban, ¿qué? Matarle. Entonces, Jesús estaba en Galilea, vamos a decirlo, Jesús estaba en el norte de Galilea, en medio estaba Samaria y hacia abajo, ¿dónde? ¿Qué estaba? Judea. Estaba Judea, según donde nos ubiquemos, ¿verdad? Pero más o menos esa es, estaba Galilea hacia el norte y luego estaba Samaria y hacia abajo estaba Judea. ¿Y por cuál razón no quería ir Jesús a Judea? Porque los judíos procuraban matarle. Ahora fíjate bien lo que dice el versículo 2, porque esto depende que entiendas el mensaje. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, ¿la de cuál? Ok, pon esto en tu mente porque si no entiendes esto, mi hermano, tal vez te vas a extraviar del mensaje. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie hace algo en secreto cuando procura darse a conocer. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Los hermanos de quién? Los de Jesús. Y de alguna manera irónica le dicen, Jesús, ¿y por qué estás todavía aquí en Galilea? O sea, si lo que quieres en tu ministerio, pues es darte a conocer, pues ya desplázate hacia ¿dónde? Hacia Judea para que sigas pues llevando a cabo tu ministerio, la palabra que estás compartiendo, pues para que te des a conocer. Lo interesante es que dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en quién, en Jesús. Entonces por eso podemos notar que de alguna manera irónica le estaban diciendo, pues ya te deberías de adelantar para que sigas haciendo pues lo que estás haciendo, proclamando el mensaje que traes del reino. Versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo está presto. Muy bien, Jesús ¿dónde está? Está en Galilea. Y sus hermanos le dicen, ¿por qué no has descendido o por qué no te has desplazado a dónde? A Judea. ¿Y qué estaba cerca, mis hermanos? Una fiesta de los judíos llamado la fiesta de ¿qué? La fiesta de los tabernáculos. Entonces ya tenemos un escenario puesto. Entonces de ahí nos vamos al versículo 28, donde dice, entonces Jesús enseñando en el templo, para cuando llegamos al versículo 28, Jesús ¿dónde ya estaba? En Jerusalén. ¿En dónde? En el templo. ¿Dónde es donde adoraban los judíos? En Jerusalén, ¿verdad? Todos los judíos se tenían que mover a Jerusalén a adorar, y más cuando eran las fiestas solemnes, ¿verdad? Que Dios había establecido para los judíos. Muy bien, mis hermanos. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo, y él ¿qué dice? Y él me envió. Y muchos del pueblo, estoy leyendo, el 30, entonces procuraban ¿qué? Prenderle, pero ninguno puso mano sobre él. Ahora escuchen muy bien estas palabras, porque aún no había llegado ¿qué? Su tiempo. En paralelo con lo que estaba platicando con sus hermanos, le decían, ¿y por qué no te has ido a Judea? Jesús les dice, es que todavía no ha llegado mi hora. Si ustedes quieren adelantarse, pues vaya. Pero Jesús, por lo menos 2 veces hasta este momento, él había dicho, aún no había llegado ¿qué? Su hora. Entonces entendemos que en el calendario de Dios los tiempos son perfectos. Aún no había llegado su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más milagros que los que éste ha hecho. Entonces creían en él, pero aún no lo identificaban algunos como el Cristo o como el Mesías. Versículo 32. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo, aún un poco de tiempo estoy con vosotros y luego voy al que me envió. ¿De qué está hablando Jesús? De su ascensión con el Padre. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir. Por eso dice la Escritura, buscadle mientras pueda ser hallado. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este
que no le hallemos, se ha de ir a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿De qué era lo que les encantaba a los griegos? La filosofía, la enseñanza, ¿verdad? La oratoria. ¿Y quiénes eran los que estaban entre ellos? Tal vez no judíos, pues llamémoslo así, de pura sangre. Tal vez los prosélitos gentiles que que tenían que pasar por un cierto requerimiento para ser judío, y esos eran los prosélitos. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, perdón, ya lo leí el 35. Versículo 36. ¿Qué palabra es esta que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ahora, la centralidad de este mensaje está en el versículo 37 y versículo 38. En el último día, fíjense bien lo que dice, en el último día, el gran día, ¿de qué? De la fiesta. ¿Recuerdas eso, hermano? Que había una fiesta para cuando esto se está sucediendo. Jesús, ¿ya dónde está? Está en Judea celebrando la fiesta, y en el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis hermanos, para cuando Jesús se levanta en medio de la fiesta, dice la Escritura que era ya que el último día. Y una de las cosas por cuales en ese momento en el que me detuve en Juan capítulo 7 es porque hay muchas cosas en su entorno que hay que comprender para poder explicar estos dos pasajes. Y si no entendemos Deuteronomio capítulo 16 versículo 13, no entenderíamos estos pasajes. Entonces, mis hermanos, vamos a Deuteronomio capítulo 16 versículo 13. 13. Deuteronomio capítulo 16 versículo 13, y vamos a leer hasta el 15. ¿Está conmigo, hermano? Fíjense bien. ¿Capítulo cuál, perdón? Capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. No pierda el Evangelio de Juan, capítulo 7, porque estaremos regresando en un momento. ¿Estamos ahí? La solemnidad de las cabañas, ¿cómo dice otra versión ahí? La fiesta solemne de los tabernáculos. ¿La fiesta solemne de qué? De los tabernáculos. O de las cabañas, o de las cabañuelas, o del Sukkot. Era como se le conocía a esta fiesta. Entonces, mis hermanos, lo que vamos a leer nos lleva al entendimiento de qué es lo que se estaba celebrando en el Nuevo Testamento, qué estaban celebrando los judíos. Dice, la solemnidad de las cabañas harás por ¿cuántos días? 7 días. Oh, y mis hermanos, entonces entendemos que lo que está sucediendo en Juan capítulo 7, ¿por cuántos días sucedió? 7. Por 7. Entonces, cuando dice el último día de la fiesta, era el séptimo día. Cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, dice el versículo 14, ¿y te qué? Y te alegrarás en tus fiestas. ¿Qué dice? Solemnes. O sea, estas fiestas que eran solemnes, porque eran leyes ceremoniales que Dios les había dado a su pueblo, ¿verdad? Estos son pasajes paralelos con Levíticos 23. Entonces eran fiestas solemnes donde el pueblo se iba a alegrar. Dice, fiestas solemnes, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones. Versículo 15, 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda tu obra de tus manos, y estarás ciertamente que alegre, feliz. Entonces la fiesta de los tabernáculos se celebraba por ¿cuántos días? Por 7 días. ¿Y quién no había instituido esa ley ceremonial o esa fiesta? Era Dios mismo, en recordatorio de aquellas
casas provisionales que habían hecho en el desierto cuando Dios con mano poderosa había sacado a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y esa travesía de los 40 años que pasaron por el desierto, ellos habían sido cuidados por Dios, bendecidos por Dios. Dice la escritura que su ropa y su calzado no envejecía. Dios estaba con ellos, Dios les bendecía. Dice que una nube les cubría de día y una columna de fuego, ¿verdad?, les alumbraba en la noche. ¿Y eso qué era, mis hermanos? Era la presencia de Dios, y Cristo manifestado en el Antiguo Testamento. Y esta fiesta se celebraba en recordatorio, con alegría, por lo que Dios había hecho en esa travesía por 40 años, ¿verdad? Hasta que Dios los llevó a la tierra prometida. Puedes recordar que Dios les bendice con el maná, con los codornices, pero ¿hasta cuándo Dios les dejó de enviar maná? Hasta que entraron a la tierra prometida. Y esa fiesta de los tabernáculos, o del Sukkot, o de las cabañas, tenía como propósito hacer memoria o recordatorio de cuán bueno había sido Dios al darle su protección, a darle su bendición, al estar Dios, al darle su presencia, ¿verdad? Al estar con ellos en medio de la travesía en el desierto por 40 años. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Celebrar esa fiesta, cumplir las leyes ceremoniales. Pero ¿qué tenían que estar? Debería ser la actitud de ellos? Estar ¿qué? Alegres. Levantaban palmas, agitaban las palmas, ¿verdad? Cuando profundizas más y cuando se lleva a cabo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando entra en un pollino y dice que atendían palmas, ¿verdad? ¿Cuál fiesta crees que estaban celebrando? La fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿por qué es necesario comprender esto? Porque si no comprendemos esto, no comprenderíamos Juan capítulo 7. Ahora, estando ubicados en Juan capítulo 7, en el versículo 37, dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno ¿qué? Si alguno ¿qué? Si alguno tiene sed. Si alguno ¿qué, mis hermanos? A ver, Jairo, con esa voz de poeta, si alguno ¿qué? Tiene sed. ¿Qué debe ser el que tiene sed? Tomar agua. Pero ¿qué sucedía o cómo se llevaba a cabo esa fiesta, mis hermanos? Estando ubicados en el templo de Jerusalén, tenían que descender al estanque de Siloé para que el sacerdote en turno bajara con un recipiente de oro hasta el estanque del Siloé, recoger agua del estanque del Siloé, porque en el estanque del Siloé era agua viva, ¿verdad? Agua que se producía obviamente naturalmente de la tierra. Entonces cuando el sacerdote bajaba, ¿quién bajaba detrás de él? Todo el pueblo. Y lo hacía de una manera solemne y contentos, porque ¿qué estaban recordando? Lo que Dios había hecho con el pueblo durante esa travesía por 40 años en el desierto. Era algo muy solemne, pero también era un momento de gozo. De hecho, Dios deja instituido que era un momento en el cual deberían de gozarse y alegrarse, dice el siervo y la sierva. Entonces, bajaba el sacerdote con un recipiente de oro hasta el estanque del Siloé, y todos bajaban atrás del sacerdote. Y luego el sacerdote recogía el agua del estanque del Siloé de una manera muy solemne. Y luego, ¿hacia dónde tenía que regresar? Hacia el templo, en el pretorio del templo, en el patio del templo. Y ya estaba dispuesto otro recipiente de plata donde el sacerdote iba a vaciar el agua. ¿Y quién estaba ahí, mis hermanos? Ahora imaginemos en ese escenario, ¿quién estaba ahí? Obviamente la presencia de Dios, pero era una multitud de judíos. Una multitud de judíos. Aquello era una multitud porque estaban celebrando una fiesta solemne instituida por Dios. Y luego el sacerdote solemnemente, y todos contentos recordando lo que Dios había hecho, el sacerdote vaciaba del recipiente el recipiente de oro, ¿verdad?, donde llevaba el agua, lo vaciaba a ese recipiente de plata, ¿verdad? Y todos estaban muy contentos, estaban gozosos, ¿verdad? Y todo se llevaba en representación ¿de qué? De esa agua que el sacerdote bajaba desde el estanque del Siloé y la recogía y la volvía a vaciar. Y ¿para quién era muy significante? ¿Para quién era muy solemne? Para todos los judíos.
Es más, hoy en día se celebra la fiesta de los tabernáculos, mis hermanos. Tú puedes ahí buscar y todavía es tan solemne para los judíos ortodoxos, ¿verdad? Y todavía la celebran. No sé, la verdad, ciertamente si los judíos mesiánicos, porque hay dos tipos de judíos, los ortodoxos y los mesiánicos. Hay unos que no creen en Jesús y hay otros que creen, judíos que creen en Jesús como el Mesías, ¿verdad? De hecho, estudiando un poco, creo, no sé, no quiero dar como una afirmación que los puritanos, ¿verdad? Llevaban como alguna práctica de la fiesta de los tabernáculos. Y había una multitud, y había gozo, y había alegría. Recordaban y decía, cuando Dios acompañó a nuestros padres en el desierto por 40 años, y por ese motivo se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Puedes imaginarte la multitud, la alegría, el regocijo, todos con palmas arriba, todo muy solemne, pero al mismo tiempo alegría. ¿Y quién estaba ahí, mis hermanos? Estaba Jesús. Estaba Jesús. Y en el último día de la fiesta, dice la escritura, en el último gran día de la fiesta. ¿Quién se paró en medio de la fiesta, hermanos? ¿Quién levantó la voz en medio de la fiesta? Jesús. Ahora todo cobra sentido porque podemos entender estos pasajes. Y Jesús en el último día, en el gran día de la fiesta, versículo 37, Jesús se puso en pie. ¿Y qué dice? Y alzó su voz. ¿Por qué alzó su voz, mis hermanos? Porque era necesario que todos le escuchasen. Diciendo, si alguno tiene sed, venga ¿a quién? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquello que estaban haciendo, ¿qué era, mis hermanos? Era ceremonial. Era algo que ciertamente Dios había establecido, pero era sombra y figura de lo que un día iba a venir. ¿Y quién era el que iba a dar cumplimiento a todas estas cosas? Jesús, que representaba el agua por la que el sacerdote bajaba y volvía a subir, y todos le acompañaban, y esa agua que era vaciada de un recipiente de oro a uno de plata. ¿Por qué? Porque Jesús hace intencionalmente esa inferencia al tema. Ahora, ¿qué es una inferencia? Es cuando de repente hay una conversación, ¿verdad? De cualquier tema que tú quieras, y ocupas ese tema para enseñar una verdad, o para que a través de esa conversación tú quieres decir una verdad. Jesús dice ahí a la mitad del versículo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba. Mis hermanos, si tu mente puede imaginar este escenario, tal vez aquel momento de alegría, de solemnidad, se volvió un momento confuso para todos, un momento de tal vez enturbación para todos, porque alguien se puso en pie y gritó a gran voz diciendo, si alguno tiene sed, venga ¿a quién? Jesús estaba diciendo, si alguien de toda la multitud que está aquí y en medio de esta fiesta solemne que se está llevando a cabo, si alguno tiene sed, probablemente lo dijo, mis hermanos, cuando el sacerdote estaba trasladando el agua de un recipiente al otro, y Jesús citó estas palabras, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis hermanos, yo quiero pensar que en aquel momento mucha gente se turbó, porque se le estaba dando como una interrupción a algo que ya vimos en Deuteronomio, que era algo muy solemne. Pero Jesús, con toda la autoridad de parte de Dios, dice, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que una inferencia al tema? ¿Qué tenía que ver lo que estaba diciendo Jesús con lo que estaba sucediendo en ese momento? Porque lo que estaba diciendo Jesús tenía que decirlo en ese momento y en ese día. ¿Recuerdan lo que dijo sus hermanos? ¿Y por qué no vas a Judea? Dicen, porque mi hora no ha llegado. Y más adelante Jesús dice, porque mi hora no ha llegado. Entonces, ¿cuál era su hora y cuál era su momento? Mis hermanos, ponerse en pie, alzar la voz y decir, si alguno tiene sed, venga y beba. Y como dice la escritura,
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, mis hermanos, lo que quiero decir es que este es el evangelio que Cristo predicaba. De hecho, de aquí se desprende mi título para esta predicación, el evangelio que Cristo predicó. Y como en una interrogante que podemos hacer, hoy en día escuchamos o se predica el mismo evangelio que Cristo predicó. Muchos pueden decir, pastor, pero aquí no vemos que Jesús está diciendo que la ira de Dios está sobre ellos. Pero es el evangelio, mis hermanos. Y Jesús tenía que hacerlo de esta manera y decirlo de esta manera. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué el sacrificio de Cristo no fue en otro tiempo ajeno a la Pascua? ¿Por qué, mis hermanos? Que ya estaba escrito. Porque ya estaba escrito y era el momento, en el cumplimiento en el que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, iba a morir en una cruz. Juan el Bautista, por eso dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Pascua es la representación del Evangelio, el sacrificio por el pecado, donde Jesús mismo se presentó como sumo sacerdote y como la ofrenda perfecta para ese sacrificio. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo que significa Pentecostés? El día de las primicias, donde se da lo mejor de la cosecha. ¿Y qué fue lo mejor que sucedió en ese día? Descendió el Espíritu Santo. Que descendió el Espíritu Santo como un paracleto, vamos a decir una palabra que todos podemos entender, para dar continuación al ministerio, ¿verdad? De ese pacto eterno de la salvación, en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que todo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento era sombra y figura ¿de qué? De lo que había de venir. Entonces la hora y el tiempo donde Jesús se tenía que poner en pie y alzar la voz y decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El agua del estanque del Siloé que se estaba trasladando de una jarra de oro a una de plata. ¿Y cuál era el entorno o el elemento que se estaba manejando? ¿Cuál era el elemento? El agua. ¿Y cómo se presenta Jesús a sí mismo? Como el agua de vida. Entonces, ¿qué es una inferencia? Para que te quede más claro. ¿Has leído cuando Pablo está con los atenienses o con los de Atenas? Ellos eran politeístas, ¿verdad? Creían en muchos dioses. Tenían muchos dioses y había un lugar solo para el Dios no conocido. Y ellos decían, por si nos falta uno, ¿verdad? Y ese lugar está dispuesto pues para el que nos pueda faltar. Entonces Pablo les dice, de ese les vengo a hablar, del Dios no conocido. Y esa es una inferencia al tema, por así decirlo, y fue la entrada o la manera en que Pablo les pudo predicar el evangelio. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, en ese elemento que se estaba usando, en esa fiesta solemne y en el último día de la gran fiesta, Jesús se presenta a sí mismo como el agua de vida. Entonces, en estos pasajes hay varias implicaciones y puedes notarlas en el mismo pasaje cuando dice Jesús, si alguno tiene sed. ¿Qué está implicando, mis hermanos? Que dentro de toda esa multitud hay personas que realmente tenían sed. Pero tenían sed por la caminata que habían hecho desde el estanque Siloé al templo. No. Esa es una inferencia, hermanos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo? A su condición espiritual. Eso es lo que Jesús estaba refiriendo, a su sed espiritual, al pecado que habitaba en aquellos que estaban escuchando las palabras de Jesús. Implica que Jesús les está diciendo que en el alma del hombre hay una sed espiritual. Amén, mis hermanos. Como lo dijo un predicador, Sugel Michelin, en el alma del hombre hay un hueco y un vacío tan grande del tamaño de Dios, porque solamente Dios puede llenar ese hueco. Y en la vida de las almas y de las personas que estaban escuchando estas palabras, había una sed tan grande que solamente Jesús, como el agua de vida, podía saciar en
en esas almas. ¿Se entiende, mis hermanos? El entorno y lo que Jesús estaba diciendo. Mis hermanos, la obra del Espíritu Santo, como dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen, ¿quién? Los que creyesen en Él. Hermano, cuando predicamos el Evangelio, presentamos en el Evangelio, ¿quién está obrando en ese momento? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado? El que hace entender a esa persona incrédula de las palabras que uno le está compartiendo. El Espíritu Santo. ¿Quién estaba redarguyendo a los oyentes que estaban en ese momento? ¿Quién? El Espíritu Santo, mis hermanos. Y es ahí cuando el Espíritu Santo les hizo entender, como en su momento nos hizo entender a nosotros, que nuestra alma está sedienta o tiene sed de Dios cuando no estamos en Cristo. Amén, mis hermanos. Pues por ende podemos decir, hermanos, que la humanidad en la que estamos, esta humanidad, sus almas tienen sed del Dios vivo. Recuerdo que alguna vez salimos a compartir de la palabra de Dios, íbamos bien contentos tocando las puertas, pues yo era un inexperto en muchas cosas, casi más mi motivación era pues que las demás personas conocieran a Cristo. No sabe uno qué decir, solamente Dios te ama, ¿verdad? Cristo es el Salvador, y a veces no sabía uno qué más decir en ese momento. Y un día tocando una de esas puertas sale una señora, y yo empecé a decirle, ¿me permite compartir del Evangelio? Sí, le digo, es que mire, lo que quiero decirle es que Dios le quiere salvar. Aquí dice que un hombre vino a Jesús de noche, y le empecé a compartir Juan capítulo 3, y yo insistía que Dios le quería salvar, y que Dios le quería salvar, y que Dios le quería salvar. Y me dijo, oye joven, tengo una pregunta, ¿y de qué me quiere salvar Dios? Hermano, en mi inexperiencia como actualmente sigo siendo inexperto en muchas cosas, quedé helado, hermanos, quedé frío, no supe qué responder. Yo dije, si es cierto, ¿y de qué? ¿Y de qué le quiere salvar Dios? ¿Y de qué quiere salvar Dios al mundo? Porque a veces insistimos en que Dios quiere salvar a la humanidad. Lo cierto es que en la humanidad hay sed de ¿quién? Hay sed de Dios. ¿Debido a qué? Debido a su pecado. Debido a que han ofendido la santidad de Dios. Debido a que hemos ofendido la santidad de Dios. Pero ¿de qué nos quiere salvar Dios? ¿Del infierno? ¿Es el más grande castigo? No, mis hermanos. Ciertamente es un lugar de tormento, pero ¿qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Reina Valera Gómez dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, hablando del Evangelio, en el Evangelio de Dios, ¿qué se revela, mis hermanos? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita escuchar para salvación? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Porque en Él, o en el Evangelio, porque en Él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿de qué nos quiere salvar Dios? Ya sabemos cuál es el medio para salvación. Es el Evangelio de Cristo. Pero ¿de qué nos quiere salvar Dios? De la ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Entonces, ¿de quién nos quiere salvar Dios? ¿O de quién nos quiere salvar Dios? De Él mismo. Dios nos quiere salvar de Él mismo. Dios nos quiere salvar de su ira. ¿Pero a través de quién? A través de Jesucristo. Y Jesús mismo está diciendo, ¡hey! Yo soy esa agua que puede calmar o saciar esa sed. Amén, mis hermanos. Entonces debemos entender que es la forma en que Jesús predicaba el Evangelio, y no era algo extraño para ellos, era algo entendible, porque debemos de entender que al final el que convence y el que redarguye es el Espíritu Santo. Entendemos que el hombre está sediento por naturaleza y que iba a llegar el final
el final y el cumplimiento de todas estas fiestas solemnes, mis hermanos, por lo cual yo creo que no deberíamos, como cristianos, seguir celebrando estas fiestas solemnes. Pero los judíos llevan un calendario a través de las fiestas solemnes. Por ejemplo, algunos dicen que Cristo va a venir cuando se celebre el día de las trompetas, ¿verdad? Una de las celebraciones judías. Pero el que Jesús estuviera en ese momento y en ese lugar no era una casualidad, era el cumplimiento de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está predicando es el Evangelio. Y le está diciendo a toda alma, tu alma tiene sed. Y la única agua que puede saciar esa sed en tu vida, esa soy yo. Porque el Evangelio no es algo inherente a Cristo. Amén, mis hermanos, pon mucha atención. El Evangelio no es algo inherente a Cristo, sino que Cristo es el mismo Evangelio. Amén, mis hermanos. Implica también dos cosas. Implica que al decir el que tenga sed, está Jesús diciendo acertadamente que hay personas que tienen sed. Y eso habla acerca de la condición espiritual de las personas, que en su alma hay sed. Y el que haya sed en el alma de las personas implica el Evangelio. Porque mira, mi hermano, hay algo que yo quiero que tú y yo entendamos acerca del Evangelio. Si bien el término Evangelio son buenas noticias, también en una parte de su significado del Evangelio implica malas noticias. De hecho, una palabra para Evangelio es besorá, buenas noticias o una mala noticia. Entonces, para que tú puedas entender el Evangelio, para que puedas entender el amor ágape, para que puedas entender la misericordia, para que puedas entender la gracia, para que puedas entender la justificación, necesitas entender que las malas noticias, necesitas entender que tu alma tiene sed de Dios, necesitas entender que eres un pecador por naturaleza, necesitas entender la gravedad de tu pecado, necesitas entender que si no te arrepientes de tu pecado, un día estarás en la condenación eterna, la cual no es el peor de los castigos. El peor de los castigos es que la ira de Dios va a estar sobre ti, y el peor de los castigos es que el favor de Dios no va a estar en ti. Si no entiendes estas malas noticias correctamente, bíblicamente, no vas a entender, no vas a amar y no vas a apreciar las buenas noticias. Por ende, quiero decir que nosotros somos personas o almas que en su momento teníamos sed. O tal vez hoy, aquí en esta mañana, hay alguien que tiene sed en su alma, que está separado de Dios. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y Jesús en su predicación dice, si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. Ahora fíjate el entorno en el cual Jesús estaba diciendo, no hombre, pues si los judíos eran de los más religiosos, eran los fariseos, eran de los cuales querían acatar la ley a la perfección, aunque nunca se podía cumplir la ley. Imagínate un fariseo diciendo, no, yo sí tengo sed. Hermanos, para ellos sería como atentar contra su ego, que toda la gente viera decir, tú uno de los fariseos, pues uno de los que te consideramos para ir al cielo. Y una vez estos pasajes echan por tierra que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que el único medio de salvación siempre se encuentra a través de Cristo. Pero puedes tener por seguro y dar por sentado que de todos aquellos que estaban escuchando las palabras de Jesús, había personas y hubo personas que dentro de su corazón dijeron, reconozco que tengo sed. Reconozco que tengo sed. Y Jesús estaba presentando a sí mismo como el agua de vida. ¿Por qué puedo decir esto? Porque el mismo pasaje lo dice, si alguno tiene sed. Estaba leyendo Isaías entre semana, mis hermanos, y aunque Isaías habla en el primer capítulo acerca de la rebeldía de su pueblo, dice en Isaías capítulo 1, versículo 5, vamos a leer ese pasaje, mis hermanos. Isaías capítulo 1, versículo 5. Está hablando acerca de la rebelión del pueblo de Dios.
en la manera en que Dios los reprendía. Y dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Y qué les dice Dios a su pueblo? Toda cabeza que está enferma. Y todo corazón, ¿cómo está? Doliente. ¿Cómo es la vida de alguien que no está en Cristo, mis hermanos? Este pasaje lo describe bien. Todo corazón doliente. ¿Desde dónde? Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceites. ¿Qué hay bueno en el hombre sin Cristo, mis hermanos? No hay nada. ¿Qué si hay en la vida del hombre sin Cristo? ¿Qué hay? Hay sed espiritual, mis hermanos. Por eso me encanta ese Salmo del 42 donde dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Delante de Él. Mis hermanos, para la única forma en que un alma que tiene sed necesita venir ¿a quién? ¿A hacer buenas obras? No, no dice ahí mismo el pasaje: si alguno tenga sed, ¿qué debe de hacer? Primero, reconocer que tiene sed. Para que alguien venga a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Reconocer su pecado, reconocer la necesidad de Dios. Reconocer significa arrepentimiento y reconocer que necesita a Cristo y que solo en Cristo puede ser saciada esa sed. Dice, si alguno tiene sed, ¿qué debe de hacer? ¿Venga a quién? Cristo. Venga a mí. Venga a Cristo. Si hoy en esta mañana o alguien de los que nos va a escuchar tiene sed de Dios, venga a Cristo. Venga a Cristo. Mis hermanos, los que estamos aquí, sintámonos afortunados de saber que al que predicamos es a Cristo como la fuente de agua viva. Y dice al final del versículo 37, venga a mí, ¿y qué? Y beba. Jesús es una fuente de agua escasa, intermitente. No, mis hermanos, es una fuente de agua viva que como una vez dije, está a borbotones, hay abundancia en Él. Cristo es abundante en gracia, en misericordia, en perdón. Su sangre es suficiente, mis hermanos. Creemos que en la sangre de Cristo tenemos una segura y una eterna salvación. No una salvación que está pendiendo de un hilo, no. Una salvación eterna y segura que estamos o está en las manos de Dios. En las manos de Dios. Jesús es el cumplimiento. Debemos entender esto muy claro, mis hermanos. Lo digo a una manera aleccionadora y doctrinal, porque debemos entender que esto era el cumplimiento de algo profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, versículo 4? ¿Qué dice Gálatas 4, capítulo 4, hermano Carlos? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo vino qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Qué hizo? Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, al Verbo encarnado, nacido de una mujer virgen, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, y todo lo que sucedió, como la Pascua, el Pentecostés, o aún en estas fiestas, era el cumplimiento de todo de lo que ya estaba preordenado en los planes de Dios. ¿Sí se entiende eso, mis hermanos? Entonces, cuando llegó el cumplimiento de todo lo que tenía que ver con algunas cosas de las leyes ceremoniales. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en la fiesta de los tabernáculos? Era el cumplimiento de algo que tenía que suceder. Ahora, mis hermanos, algo muy emocionante. ¿Qué dice el versículo 38? Jesús dice, ¿el que cree en quién? ¿El que cree en quién? Que Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice que La Escritura. de su interior correrán ríos de agua viva. Hay unos pasajes en el Antiguo Testamento, mis hermanos, donde no quiero sobreabundar el tiempo en esos pasajes, pero algo peculiar pasaba en el templo de Jerusalén, que en los tiempos del rey Ezequías acondicionaron un ducto
¿verdad? Que provisionaron por si en algún momento eran sitiados. De alguna manera creo que entraba y salía agua, ¿verdad? De ese templo, para si algún día eran sitiados por el enemigo, siempre iban a estar abastecidos por agua. Y así podrían sobrevivir si fueran sitiados por los enemigos. Porque lo que sucedía es que cuando una ciudad era sitiada, morían de hambre y eran obligados a salir, y esa ciudad era conquistada. Entonces, mis hermanos, en ese escenario que planteé desde el principio, estando en la fiesta de los tabernáculos y recordando los elementos que usaba el sacerdote y recordando que Jesús hace una inferencia a esa agua y presentándose a Jesús como alguien que él puede saciar toda sed espiritual, los que escucharon las palabras de Jesús al decir, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién conocía esos pasajes? Los maestros de la ley, los fariseos, los escribas conocían esos pasajes y sabían que dentro del templo corría agua. Entonces lo que Jesús está diciendo es que cuando alguien tiene sed y reconoce que tiene sed espiritual, y cuando alguien viene a Cristo, así de la misma manera que corría agua, fluía agua dentro del templo, de nosotros ¿qué fluye, mis hermanos, cuando estamos en Cristo? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Porque nuestra sed ha sido calmada. Porque nuestra sed no ha sido saciada intermitentemente. Nuestra sed ha sido saciada de una sola vez y para siempre. ¿Y solamente en quién? Solamente en Cristo. ¿Cómo dice ese canto? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Jesús presentándose como el agua viva, como dice la Escritura. Amén, mis hermanos. Amén. Jesús es el manantial de vida. Jesús es el agua de vida. Solo Cristo sacia toda sed. ¿Qué dice Juan capítulo 4, versículo 4? Estamos ya en el segundo punto. Jesús es el agua de vida. Juan 4:4. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Alguien que le dé lectura? Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Sí. Juan 4:4, hermano. Estás en lo cierto. Dale lectura, hermano. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Samaria. Por Samaria, recordando a Jesús que Él se presentó también como el agua viva. ¿A quién? A la samaritana. Por eso, mis hermanos, nada es casualidad, o las palabras que aparecen en la Escritura no están puestas nada más porque están puestas. ¿Qué dice Juan capítulo? Es el 6, versículo 35. Juan 6:35. ¿Qué dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y quien cree en mí nunca tendrá sed. ¿El que cree en mí qué? Nunca tendrá sed. Entonces Jesús se presentó como el pan de vida y como el agua de vida. Mis hermanos, el pecado es la enfermedad de nuestra alma. Es el gran problema del hombre. Pero ¿quién es la medicina, mis hermanos, a esa enfermedad? ¿Quién es? Es Cristo, mis hermanos. Jesús en el Evangelio de Juan se presenta como la luz. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué se presenta como la luz? Porque solo en Cristo hay verdadera luz. Y es hasta que estamos en Cristo, cuando estamos en la luz y entendemos que ya no estamos ¿dónde? En las tinieblas. Solo en Cristo hay vida y no muerte. Cuando estamos en Cristo, ¿qué hay, mis hermanos? Vida. Entonces, cuando no estábamos en Cristo, ¿qué había? Muerte. Había muerte. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Por eso todo tiene coherencia dentro de las Escrituras. Finalizamos con dos pasajes, Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Con ese y otro pasaje estamos finalizando la predicación de esta mañana. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, este Jesús, ahora ¿cómo se presenta aquí Jesús? La piedra.
Hablando Pedro, si no me recuerdo, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los religiosos, los fariseos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué dice el 12? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Entonces, para venir a salvación, ¿qué necesitamos? Creer en Jesús, porque no hay nadie más en el que podamos encontrar salvación. Efesios capítulo 4, mis hermanos, hermosos pasajes. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del 4 al 5. Efesios capítulo 4. No, es capítulo 2. Vamos a leer desde el 4. Ya cité el 1. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran, ¿qué? Amor. ¿Cuál es la palabra para amor aquí, hermana Ana? Para el amor de Dios. Ágape. Con que nos amó. Y dice, aún estando, ¿quiénes? Nosotros, ¿qué dice? ¿Cuál fue la inferencia que usó Jesús? Aún estando nosotros sedientos o muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Y por cuál razón? Porque Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos ama. Mis hermanos, el hecho de que ahora ya no tengamos sed y que esa gracia esté depositada en nosotros, todo se lo debemos a Dios. Porque envió en su tiempo, ¿verdad?, a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados. Y aunque ahora ya estamos en Cristo, mis hermanos, tenemos la esperanza de la vida eterna y un día estar en la presencia de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué sería el cielo y la eternidad sin Dios? Queremos estar donde Dios esté. Algo es como una antítesis a lo que dije acerca de cuál es el peor castigo, el infierno. No, mis hermanos, es no tener el favor de Dios, es no tener la gracia, no tener la gracia de Dios. Aún así, mis hermanos, estoy convencido que aunque estamos en Cristo, tenemos una salvación eterna y segura y que somos bendecidos. Y aunque ya no debemos celebrar una fiesta, ¿verdad?, judía, sí podemos celebrar, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros. En ese tiempo, ¿cómo lo hacían? Levantaban palmas, sacudían las palmas y decían, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy, mis hermanos, tienen que estar llenos de regocijo por esa salvación que el Padre, por gracia, ha implantado en nuestras vidas, porque nuestra sed ha sido saciada, porque esa gran necesidad que había en nuestras vidas ha sido suplida, pero solamente a través de Cristo, a través de Cristo. Aunque estamos en Cristo, mis hermanos, aunque no estoy diciendo que la salvación se pierde, lo que sí quiero decir es que aún nuestras vidas siguen teniendo sed de Dios, del Dios vivo. Este es el evangelio que Cristo predicó. Es el evangelio que tal vez hoy no escuchamos en muchos lugares, pero por la gracia de Dios es el evangelio que si deseamos, vamos a procurar seguir predicando en este lugar. En conclusión, mis hermanos, quiero citar las palabras de Cristo, porque esas palabras tienen poder. Juan capítulo 7, versículo 38. Esa es mi conclusión de este tema. Juan capítulo, versículo 37 y versículo 38. Y quiero enfatizar de la mitad del versículo hacia adelante, aunque lo voy a leer todo. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Antes de leerlo, mi hermano, quiero decir esto. Si hoy en esta mañana el Espíritu Santo ha redarguido a alguien de que su alma tiene sed, ven a Cristo y bebe de la fuente
Bebe del manantial que es Cristo Jesús. Reconoce tu pecado y reconócelo como tu Señor y Salvador. Pero si los que estamos en Cristo tenemos sed de Dios por lo que pasamos cada día en nuestras vidas, recuerda que Cristo es la fuente y el manantial de vida eterna, en la cual podemos saciar nuestras necesidades, refugiarnos, saciarnos de esa agua que nos va a ayudar, de ese cansancio que nos mitiga y nos fatiga cada día. En base a lo que acabo de decir, concluyo diciendo lo siguiente. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tu alma tiene sed, ven a Cristo y bebe de él. Puestos de pie, por favor. Oramos en esta mañana en una actitud de oración. Reflexionemos en la palabra. Y pregunto en esta mañana, ¿hay alguien que ha sido convencido por el Espíritu Santo y te ha mostrado que tú tienes sed, que eres un pecador, necesitas a Cristo? El Espíritu Santo te ha convencido de que no estás en vida nueva en Cristo, sino que estás muerto en tus delitos